Bienvenidos a Letras Vivas. Yo soy Ana y en este podcast comentaré con vosotros mis últimas lecturas. Espero que me dejéis muchas opiniones, sugerencias y preguntas en los comentarios. Dedico este episodio a El infinito en un junco, un ensayo escrito por Irene Vallejo y publicado por Siruela. Esta obra, según su sinopsis, es la historia de los libros, de cómo hemos pasado del rollo de pergamino al libro que conocemos actualmente. Y sí, esa es una de sus líneas argumentales, pero en este ensayo hay muchísimo más que eso. La autora comienza narrando casi una película de aventuras. Nos presenta a los mensajeros reales, dispuestos a lo que haga falta, si hay que robar, engañar, matar, lo que sea, con tal de conseguir libros para la biblioteca de Alejandría, que fue una auténtica obsesión para su rey Ptolomeo. Y de ahí salta al pasado. Nos habla de Alejandro Magno, de cómo influyó en todos sus generales, y explica que esta obsesión de Ptolomeo por la biblioteca viene en parte de su deseo de emular a su gran héroe. De esta forma, enlazando pasado con presente, Irene Vallejo nos lleva de viaje primero por la Grecia clásica y después por el Imperio Romano. Así nos muestra la historia, pero de una manera especial, porque en este libro todo está narrado desde una perspectiva muy humana, muy personal. Por una parte, la autora es muy rigurosa y muy objetiva en todo lo que se refiere a la historia con mayúscula. Cita las fuentes, se nota que se ha documentado ampliamente, pero mezcla esa rigurosa investigación con referencias a la actualidad, con anécdotas tanto de personajes históricos como de su propio pasado, con sus reflexiones, y además cuenta todo esto de una forma realmente muy amena. El infinito en un junco es el ensayo perfecto para quien nunca ha leído un ensayo, porque la narración es muy coloquial para que sea asequible a cualquier lector. Y sí, aporta muchísima información, cita a muchos autores y obras, tiene una bibliografía extensísima, pero en ningún momento se hace aburrido, y eso es todo un logro. ¿Cómo lo consigue la autora? Por una parte, entrecruzando continuamente pasado y presente, como decíamos. Por ejemplo, cuando habla de que el papiro era un bien estratégico, lo compara con el coltán de nuestros teléfonos móviles. Cuando habla del helenismo, lo describe como una primitiva globalización. Por otra parte, otro recurso que utiliza es que las descripciones son muy visuales. Realmente es muy fácil imaginar lo que la autora te está contando. Y el tercer factor es que lo que cuenta El infinito en un junco es muy interesante, porque nos recuerda que hubo un momento en el que oficialmente los bárbaros éramos nosotros los occidentales. Habla de aquella época en la que todo el refinamiento, el progreso y la civilización estaban en Oriente. Así que no solo nos narra la evolución de la lectura y la escritura, o la historia de los libros, también nos cuenta cómo se creó nuestra cultura. Sobre todos los temas que trata en el libro, y son muchísimos, Irene Vallejo intenta presentar todos los puntos de vista posibles. Por supuesto, la filosofía está muy presente en este ensayo, pero la autora también recoge la opinión de personas anónimas que escribieron epigramas callejeros, lo que sería el equivalente a nuestros grafitis actuales. Irene Vallejo intenta dar voz a todos los hombres y mujeres que vivieron primero en Grecia y después en Roma, con independencia de su origen o de su clase social. Sin entrar en demasiados detalles, consigue dar una imagen bastante clara de cómo eran ambas sociedades. Describe sus valores, la forma en que educaban a los niños, el papel de la mujer, la importancia del arte y de la cultura. Para ello utiliza como hilo conductor los avances técnicos relativos a la aparición y la evolución de los libros. Por ejemplo, la invención del alfabeto o la fabricación de pergaminos. Pero, por supuesto, no se queda en lo técnico, porque también explica qué significó cada uno de esos inventos o de estos avances para la sociedad, cómo fueron recibidos, cómo cambiaron la vida de la gente.
Por ejemplo, hay un capítulo que me gusta muchísimo en el que Irene Vallejo habla del choque entre la oralidad y el lenguaje escrito. Nos cuenta cómo muy poco a poco, tras muchos enfrentamientos, las dos formas de expresión aprendieron a convivir y siguen conviviendo hasta la actualidad. En esta historia, la autora habla con reverencia de aquellos poetas analfabetos y errantes que crearon cientos de versos que por desgracia se han perdido para siempre, y luego vagaron de ciudad en ciudad cantándolos en los banquetes de los nobles. Da mucha ternura la forma en que los recuerda, en que los homenajea en este episodio. Y además insiste mucho en la ironía de que, por un lado, al fijar estos poemas por escrito, se perdió la creatividad, se perdió la posibilidad de versionarlos, porque claro, antes cada poeta, cada rapsoda cantaba su propia versión, añadía o quitaba versos, pero una vez se fijó una versión escrita, esa ya fue la definitiva y la única que ha sobrevivido. Pero bueno, ha sobrevivido. Es decir, tanto los defensores como los detractores del lenguaje escrito, tanto los que decían que iba a ser la perdición del arte porque ahora ya nadie se esforzaría en recordar un poema, como los que defendían que la escritura era fundamental para conservar esas obras, todos tenían razón de alguna manera. Y el cierre de este capítulo también me parece genial, porque tras comentar la concesión del Nobel de Literatura a Bob Dylan, Irene Vallejo concluye con una frase maravillosa. Un Nobel para la oralidad. ¿Qué antiguo puede llegar a ser el futuro? Otro tema muy presente en El infinito en un junco es el de la fragilidad de los libros. Sobre todo al principio, cuando estaban escritos en pergamino, porque no solo los devoraban los insectos o podían arder en un incendio, sino que también, si una obra estaba compuesta por más de un rollo, era probable que alguno de ellos se perdiera y la obra quedara incompleta. Por eso la autora destaca especialmente la gran importancia que tuvieron los copistas, y lo hace con esta reflexión. Imaginemos por un instante que cada uno de nosotros tuviéramos que dedicar meses enteros de nuestra vida a hacer copias a mano, palabra por palabra, de nuestros libros más queridos para evitar su extinción. ¿Cuántos se salvarían? Al principio, estas copias fueron hechas por las propias bibliotecas griegas para asegurarse de que, como mínimo, sus obras más importantes no cayeran en el olvido. Ellas mismas ya tenían que priorizar, ya tenían demasiadas obras para poder copiarlas todas y bueno, tuvieron que fijar qué autores eran imprescindibles. Más tarde, cuando Grecia cayó, fueron los esclavos romanos quienes salvaron a la literatura clásica. ¿Por qué? Porque Roma era una nación muy joven, que no tenía una cultura propia, de hecho muchos de sus ciudadanos eran analfabetos, y cuando Roma conquistó a Grecia, esclavizó a sus habitantes, entre ellos a muchas personas cultas, como actores, profesores, dramaturgos. Y estos esclavos fueron los que enseñaron a los hijos de sus amos a leer y a escribir, los que trabajaron como copistas para las bibliotecas privadas de sus dueños, los que tradujeron al latín todas las obras de autores griegos que sin ellos se hubieran perdido para siempre. Por eso digo que en este libro Irene Vallejo insiste mucho en hablar también de la gente anónima, no solo de los grandes nombres de Platón, de Eurípides, no, también de los esclavos sin nombre que han hecho posible que nosotros hoy podamos disfrutar de los grandes dramas clásicos, por ejemplo. En realidad, todo el ensayo, todo el libro El infinito en un junco es un enorme gracias a las miles de personas que a lo largo de la historia han trabajado para que hoy nosotros podamos disfrutar de esas obras. Por eso, Irene Vallejo nos invita a reflexionar sobre el propio hecho de la lectura, a darnos cuenta de que es prácticamente un milagro que hoy en día podemos disfrutar, por decir algo, de Homero. Pero es que no solo eso, es que además la forma en que leemos ha cambiado muchísimo. Parecerá una tontería, pero al principio no existían los signos de puntuación. Así que la única forma de descifrar un texto, de entender lo que estabas leyendo, era leerlo en voz alta. Esta libertad de la que disfrutamos ahora, que nos permite una lectura privada, una reflexión íntima, es un logro muy importante, un hito histórico que no valoramos lo suficiente. Y si no, escuchad este fragmento porque es maravilloso.
Salvo excepciones, los lectores antiguos no tenían la libertad de la que tú disfrutas para leer a tu gusto las ideas o las fantasías escritas en los textos, para pararte a pensar o a soñar despierto cuando quieras, para elegir y ocultar lo que eliges, para interrumpir o abandonar, para crear tus propios universos. Esa libertad individual, la tuya, es una conquista del pensamiento independiente frente al pensamiento tutelado. Irene Vallejo recoge muchos hitos importantes en la historia de la lectura, como la creación de las primeras escuelas o el descubrimiento primero de las lentes y posteriormente de las gafas. Pero además de todos estos avances técnicos, también habla de lo que significó en cada momento el hecho de poder leer y escribir para la sociedad y para los autores. Porque entre los siglos I a.C. y I después de Cristo, surgió en el Imperio Romano el lector anónimo. Hasta ese momento los libros eran muy poco accesibles. Los autores los cedían a personas de su confianza o los vendían a los muy ricos, los únicos que se los podían permitir. En cualquier caso, había pocos lectores. Pero llegó un momento en que surgieron las primitivas librerías. Bueno, en realidad más que librerías, eran tiendas de copistas. Lo que pasa es que estos copistas no solo copiaban por encargo, que también, sino que además ya tenían preparadas para la venta 2 o 3 copias de alguna obra que creían que podría llegar a ser popular. Así la literatura empezó a ser accesible a muchas más personas. ¿Y qué supuso esto para los autores? Pues tuvieron que aceptar que a partir de entonces cualquiera se podría asomar a sus pensamientos, a sus emociones, a cambio de un puñado de denarios. Y para muchos fue una experiencia realmente traumática. Hablando de autores, en El infinito en un junco, Irene Vallejo menciona muchísimas obras y muchísimos autores de distintas épocas. Tras leer este ensayo, mi lista de lecturas pendientes ha vuelto a crecer y bastante. Entre los textos clásicos que menciona, me interesa especialmente una obra de teatro que se titula Los persas y fue escrita por Esquilo. Además, dice que es la obra teatral conservada más antigua del mundo. Y en serio, tras leer la descripción que hace de esta obra Irene Vallejo, necesito leerla. Os cuento, Esquilo, el autor, acababa de participar en una guerra contra los persas. Había visto morir en el campo de batalla a personas a las que quería. De hecho, había estado a punto de morir él mismo. Y aún así, cuando escribió esta obra de teatro, lo hizo desde el punto de vista de los persas. Se puso en la piel de las viudas de esa gente a las que él mismo había matado en batalla. Escribió sin prejuicios, sin odio y además describiendo a sus enemigos como a seres humanos, ni más ni menos. Algo que me parece asombroso, sobre todo teniendo en cuenta cómo era la sociedad de la época. Me da muchísima curiosidad saber qué escribió Esquilo. Si alguien ha leído esta obra, por favor, comentadme si os ha gustado o si me estoy creando demasiadas expectativas. Volvemos al infinito en un junco. Como ya os comenté antes, este ensayo no habla solamente de literatura clásica, sino que menciona autores de diferentes épocas. Por ejemplo, rinde homenaje a la poeta rusa Ana Akhmatova, que yo no conocía, y cuenta que uno de sus versos inspiró a Irene Vallejo para escribir este precioso fragmento que os voy a leer. Nuestra piel es una gran página en blanco, el cuerpo un libro. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras, en los brazos, en los vientres, en los sexos, en las piernas. Recién llegados a este mundo, nos imprimen en la tripa una gran O, el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras. Las líneas de la mano, las pecas como puntos y aparte, las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen. Con el paso de los años, las cicatrices, las arrugas, las manchas y las ramificaciones varicosas trazan las sílabas que relatan una vida. El infinito en un junco también es un libro de personajes. Nos presenta a gente tan fascinante como Herodoto, el gran viajero, u Ovidio, un artista rompedor que escandalizó a la sociedad, o el propio Alejandro Magno con todas sus luces y sombras. Pero este ensayo es también un libro de anécdotas. Algunas son divertidas, por ejemplo, cuenta quién fue el primer fan conocido de la historia.
Otras me interesaron especialmente, por ejemplo, la que cuenta el origen de la palabra viñeta. Y también hay anécdotas emotivas, por ejemplo, los fragmentos en los que la autora cuenta momentos de su propia vida, sobre todo de su propia infancia. Pero este libro también me ha enseñado algo de la historia de España que yo no sabía, y es que entre 1976 y 1977, al comienzo de la transición, muchas librerías sufrieron atentados por parte de un grupo que se llamaba Comando Adolfo Hitler. ¿Vosotros conocíais esta historia? Yo no tenía ni idea. El caso es que estos bárbaros justificaban los atentados diciendo que esas librerías vendían libros marxistas, liberales y de izquierdas. Por situaciones como esta, que ha habido muchas a lo largo de la historia, hay un capítulo en el que Irene Vallejo defiende su tesis de que ser librero es un trabajo de riesgo. Habla, por ejemplo, de la cantidad de libros que a lo largo de la historia han sido censurados, prohibidos o incluso quemados, y de cómo las librerías han actuado como santuario y refugio clandestino de muchas ideas prohibidas que sin ellas se hubieran perdido. Pero todavía hay más cosas en este ensayo. Por ejemplo, El infinito en un junco es un libro que invita a meditar sobre la censura, sobre la importancia del humor, sobre el papel del artista en la sociedad, la educación, el racismo, la estructura social y muchísimos otros temas. Para mí leer este libro ha sido un auténtico placer. He disfrutado sobre todo del estilo tan cálido, tan amable de Irene Vallejo y de los fragmentos más bellos, como el que habla de la relación entre el talar y la narración de historias. Pero también me han gustado mucho todas las curiosidades que no conocía sobre la Fundación de Roma, o las anécdotas sobre la Biblioteca de Oxford, o el análisis que hace Vallejo de la obra de Platón, por citar solo unos pocos ejemplos de las muchas maravillas que esconde este ensayo. Por eso os invito a embarcaros en este viaje por la historia. Pero sobre todo, por favor, este libro leedlo despacio, sin prisas, degustando cada capítulo, disfrutando de cada aventura como hice yo. Y después, por favor, contadme qué os ha parecido. Sé que llegó muy tarde, que El infinito en un junco lleva ya 2 años muy presente en redes, que muchísimos de vosotros ya lo habréis leído. Con más razón, contadme vuestra opinión, decidme si estáis de acuerdo conmigo o si hay algo en el libro que no os gustó y que yo no he mencionado. Contádmelo, espero vuestros comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Si queréis más reseñas y recomendaciones literarias, podéis seguirme en Twitter. Mi usuario es @letrasvivas_77. Muchísimas gracias por escucharme. Volveré dentro de 2 semanas con un nuevo episodio. Hasta entonces os deseo felices lecturas. Un abrazo para todos.